Ok. Ahí está. Ahí está. A ver, un poco. Bueno, como habíamos mencionado la clase pasada, hoy vamos a ver, ¿verdad?, el tema de neumática, ¿sí? ¿Pudieron acceder a los materiales, esto que vamos a presentar hoy? ¿Pudieron bajarlo? ¿Pudieron acceder? Sí, yo pude bajar todo. ¿Pudieron leer? O También sea, la leí. idea un poco es presentar esto hoy, un par de ejercicios y después el ejercicio, digamos, completar un poco esos ejercitarios y lo repasamos durante la semana o en la próxima clase, ¿verdad? De tal manera que ustedes tengan bien entendido y bien masticado. De todos modos, ustedes van a ver mucho mejor este tema de neumática en el laboratorio. O sea que van a ver otra vez, van a repasar lo que es la teoría otra vez, van a ver el tema de la práctica, van a ver el tema, van a tocar en sí, van a ver un software. O sea que ahí yo creo que se va, vamos a decirle, plasmar mucho mejor el tema de neumática. O sea, van a entender mucho mejor. Ahora, ustedes se preguntarán por qué vemos neumática. Vemos un poco neumática porque en los sistemas de control, ¿verdad?, que operan sobre los procesos continuos especialmente. ¿Qué son los procesos continuos? Aquellos procesos en los cuales en operaciones unitarias justamente se ve mucho. Vamos a poner ejemplos para poder entendernos. Por ejemplo, una aceitera o una azucarera o una destiladora o fábrica de cerveza, gaseosa, ese tipo de cosas. Hay mucho de controles por donde se utiliza neumática y electroneumática. Es por eso la importancia de conocer estos elementos neumáticos. ¿Se entiende? Ahí es donde ustedes van a poder utilizar, vamos a decirle, los conceptos que acá vamos a aprender, ¿verdad? Entonces ahí viene la importancia. O sea que hay un concepto que en las siguientes clases vamos a dar que es, en control se utiliza mucho, que es la medición, ¿verdad? Hay un ente que mide, ¿verdad?, el proceso, hay un ente que controla y hay un ente que actúa, ¿cierto? Hay tres vértices muy importantes en los sistemas de control. De uno de esos tres vértices tiene una gran participación en el tema de neumática, especialmente en la parte que actúa, vamos a decirle, sobre las variables del proceso. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué podría ser la variable de un proceso sobre el cual se puede manipular? Ejemplo, el caudal de una cañería. Se está cargando, imagínense donde se está cargando un estanque, ¿cierto? Y el estanque, ¿verdad? A un elemento tiene que poder regular su caudal, ¿verdad?, ya sea manualmente, ¿verdad?, o eh, automáticamente, vamos a decir. Si es automáticamente, generalmente se utilizan dos elementos muy importantes. La válvula en sí, que está en contacto con el producto, y el actuador. Ahora, ¿quién le mueve al actuador? Al actuador le tiene que mover alguien. Y ese alguien que le mueve al actuador es donde interviene la neumática. ¿Se entiende?
Vamos a poner un ejemplo sencillo que yo suelo poner. Imagínense, ustedes se van al baño o abren la canilla, ¿verdad? Cuando ustedes abren la canilla, la mano de sus manos, ¿verdad?, actúan sobre la mariposa de la válvula de la canilla. Y ahí abren o cierran. Pero imagínense esa misma operación, pero llevada a un proceso fabril, ¿verdad? Imagínense que haya 500 válvulas. Y esas 500 válvulas no puede tener 500 personas operando válvulas solamente, ¿verdad? Y ahí es donde intervienen los procesos automáticos y ahí es donde nosotros vamos a utilizar los conceptos de neumáticos para poder operar y movimentar, vamos a decirle, esas válvulas. Que adelantándonos un poco a los conceptos que vamos a dar, las válvulas más el actuador se le conoce como elemento final de control, ¿sí? Entonces, ¿se entiende entonces la importancia de por qué vamos a dar neumática? ¿Sí? ¿Se entendió la introducción que les di? Quiero que se entienda, ¿verdad? De por qué vamos a dar neumática y electroneumática en los laboratorios. Si me pueden dar una retroalimentación, si me escuchan bien, ¿sí? O sea, los procesos neumáticos no pueden ser reemplazados por procesos eléctricos, electrónicos o de otro tipo. También pueden ser reemplazados, pero contestando un poco tu pregunta es, el controlador emite generalmente una señal electrónica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las válvulas? Las válvulas de proceso generalmente son operados o por neumática o, vamos a decirle, por presión hidráulica, ¿sí? Un aceite hidráulico. Entonces, cuando son operados con neumáticas, esa señal que es emitida del controlador al elemento final de control, que es el actuador, ¿verdad? Tiene que ser traducido de una señal eléctrica a una señal neumática. ¿Se entiende? Porque hay actuadores, o la mayoría de los actuadores en procesos industriales, estoy hablando, en procesos industriales, no operan, vamos a decirle, electrónicamente, ¿sí? Entonces, de ahí es uno de los ejemplos que tenemos, ¿sí? Pero también un motor puede ser considerado como un elemento final de control. Entonces, el motor directamente, ¿qué hace? Hace girar, hace un trabajo mecánico de girar su eje, ¿verdad? Y ese eje vos podés acoplarlo a una cinta transportadora, a un motor reductor, a una bomba dosadora, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No sé si contesté un poco tu pregunta. Perfecto. ¿Se entiende, verdad? Entonces, quería nomás darle esta introducción para no entrar directamente para qué vamos a dar esto y todo eso. Entonces, para ubicarnos un poco en espacio y tiempo dentro de lo que es la materia. Entonces, por eso es la importancia de neumática y electroneumática. ¿Se entiende? Bueno, ahora, entrando ya vamos a decirle, en lo que es la presentación, ¿verdad? Capítulo de neumática dice, bueno, presentamos qué son las válvulas direccionales. Dice, estas válvulas inician, paran y dirigen el fluido a través de las diferentes conducciones de la instalación para hacer posible el control de los actuadores. Entonces, estas válvulas direccionales son no confundir con las válvulas de procesos. Las válvulas de procesos, ¿verdad?, que vamos a ver en el capítulo 10, creo, ¿sí? En el capítulo 10, las válvulas de proceso y los tipos de válvulas de proceso. Válvula mariposa, válvula codo, etcétera, etcétera. Estas válvulas direccionales son utilizadas en neumáticos, son microválvulas que son válvulas
como su nombre lo dice, ¿verdad? Direccionadoras, o sea, direccionan el flujo, ¿verdad? Para hacer un trabajo mecánico. Eso es en resumen. Bueno, en ese sentido tenemos las válvulas distribuidoras 2/2. ¿Qué significa 2/2? Significa que tiene dos posiciones y dos vías. Y acá hay un grafiquito conceptual para poder entender. Fíjense que esta válvula, ¿verdad? Tiene un orificio acá y otro orificio acá. No sé si se está notando con el cursor. ¿Sí? ¿Se ve el cursor? Sí. Sí. Bueno, entonces, en este estado, fíjense cómo está, vamos a decirle, la bolita de la válvula que obtura acá este orificio. Está presionando este resorte. Quiere decir que en esta posición, ¿verdad? Hay flujo de entrada de aire y flujo de salida de aire. ¿Se entiende? Entonces, esto es, digamos, como una posición 1. Ahora bien, si nos vamos a la gráfica de la derecha, vemos acá que el resorte ya está elongado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que acá ya no hay paso de aire, ¿verdad? En este sentido. Entonces, tiene dos orificios, por eso se le dice que tiene dos vías. Y tiene dos estados posibles, o una posición 1 y otra posición 2, o un estado 1 y un estado 2. Por eso se le dice válvula, ¿verdad? De dos vías y dos posiciones. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que trata de explicar acá en el texto. Bueno, este esquema que vamos a decirle que estuvimos viendo acá, físicamente se ve así. Esta es la valvulita que estamos viendo vamos a decirle, en la lámina anterior. Fíjense acá que tiene una entrada y otra entrada. Dice 1 y 2, ¿verdad? Por el 1 viene la primera entrada, vamos a decirle, de aire y sale, ¿verdad? Por el 2 y va a este pequeño cilindro neumático, ¿verdad? No sé si alguien ya vio, ya palmó el cilindro neumático, alguien ya estuvo, vamos a decirle, visitando fábricas, ya vieron, escucharon cilindros neumáticos. Yo tuve prácticas en mi colegio de neumática e hidráulica también. Ah, excelente, espectacular. Entonces, vamos a tratar de entender, vamos a decirle, esta valvulita, este negro con este verde que se ve acá. Esta es la valvulita que en la lámina anterior vimos como un esquema, pero físicamente es así. Si uno aprieta este botón verde, entonces lo que hace es dejar pasar aire por acá y sale por arriba y viene acá. Y como ustedes saben, ¿verdad? Cuando entra aire en esta cámara, en este cilindro, ¿verdad? Hay un émbolo acá que empuja y sale el cabezal de la carrera del pistón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá este elemento neumático? Está haciendo un trabajo mecánico, vamos a decirle, convierte la energía neumática, por así decirlo, en trabajo mecánico. ¿Se entiende? Entonces, ahí notamos, con esta explicación, notamos la definición que nos daba más arriba de las válvulas direccionales. Son justamente, pueden parar, pueden conducir y pueden hasta retroceder elementos, ¿verdad? En este caso, un pistón neumático, utilizando el fluido neumático. ¿Se entiende? Por eso es que se le conoce como válvula distribuidora. ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bueno, vamos para adelante, vamos avanzando.
así como hay, digamos, válvula distribuidora 2.2, también existen válvulas distribuidora 4.2. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 vías y 2 posiciones. Acá hay un esquema de una válvula, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4 entradas de aire, perdón, de circulación de aire comprimido. Y puede tener 2 posiciones posibles, o sea, 2 estados posibles puede tener, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué este 4.2 y son variantes de las válvulas distribuidoras que se utilizan para diferentes aplicaciones? Generalmente la válvula 4.2 se utiliza más para pistones neumáticos de doble efecto. El anterior de 2.2 o 3.2 se utiliza más para pistones de simple efecto y retorno con resorte. ¿Se entiende? Acá justamente podemos ver la aplicación, ¿verdad?, de la válvula. Fíjense que acá, fijémonos en el pistón, ¿verdad?, y en la válvula. Tenemos nuestra válvula 4.2, ¿verdad? 4 vías posibles de aire y 2 posiciones. Fijémonos en la primera, vamos a decirle en esta primera posición. Vamos a llamarle a esta posición 1. Vamos a decirle eso, acá entra el aire por acá, circula acá, viene acá y llena toda esta cámara del pistón neumático y por supuesto, ¿verdad?, que el aire comprimido empuja este émbolo y va a la derecha, entonces esta es un estado 1. ¿Se entiende? Ahora bien, en esta posición, hay otra cosa. Acá al pulsar esta botonera acá, ¿verdad? Este resorte, digamos acá que se ve como negro, realmente está totalmente achatado, por así decirlo. Ahora vamos a fijarnos, ¿verdad?, en esta gráfica de la derecha. Fíjense que acá el émbolo del pistón ya está totalmente retraído, por así decirlo, ¿sí? ¿Y qué pasó del aire todo este aire que estaba acá? ¿Qué pasó de él? Vino, salió por acá, ¿verdad? Acá y salió por acá. ¿Y qué pasó ahora? El resorte interno de la válvula direccional, ¿verdad?, actuó, por así decirlo, y cambió de estado a esta válvula direccional. Y cuando cambia de estado, por acá sale aire y el aire entra ya por la otra vía y llena esta cámara que estaba vacía. Ven que acá hay una diferencia de color. Digamos que uno es más azulado y el otro es celeste. El que es celeste, por así decirlo, es aire, ¿verdad? Entonces, acá el más azulado está representando el aire comprimido. Y por supuesto, hace presión sobre el émbolo y le hace retroceder completamente. Entonces, en conclusión, acá vemos, ¿verdad?, que hay dos estados posibles. Un estado donde la válvula direccional, ¿verdad?, digamos, saca el émbolo del pistón neumático. Y en el estado 2 lo retrae. ¿Y eso quién lo determina? Lo determina esta válvula direccional. Fíjense que estas dos válvulas son la misma válvula que estamos hablando. Solamente que esto es un estado 1 y esto es un estado 2. Y acá se ve la diferencia. Fíjense que acá el carretel de la válvula direccional está ya actuado acá el resorte y lo hizo, vamos a decir, cambiar de estado. Cerró esta parte, acá hay un obturador, cerró acá esta parte, el conducto aire que suministraba acá, ¿verdad?, cerró esto y abrió acá en esta parte, acá abrió. Entonces todo el aire, este aire, ¿verdad?, que estaba en este estado, al apretar acá, cambia de estado y va al estado 2. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Me están siguiendo?
Sí, Profe, pero esa proceso se hace en forma manual o es automático. Este es, para el ejemplo, es en forma manual. Es como si fuera a poner tu dedo acá y apretás. Es una botonera manual. Es igual a la de arriba que vimos que estaba en la botonera ese verde. Después, más adelante, vamos a ver los distintos tipos de botoneras, ¿verdad? Pedal, la palanca, hay varios tipos. Hay automático, con presión, hay con... inclusive en el laboratorio van a ver más tipos de botonera. ¿El aire comprimido que se usa ahí está a la misma presión para las distintas posiciones o es diferente? No, el aire comprimido, suponete que acá abajo pasa la red de cañería de aire comprimido. Y ponerle que sea, no sé, un bar, por así decirlo, a efecto del ejemplo. No, de hecho que esto físicamente es uno solo. Nada más que para poder entender que hay dos estados de la válvula, se hizo dos dibujos. ¿Se entiende? Pero físicamente es como la de arriba, es como este. Viste que físicamente hay un solo pistón neumático y una sola válvula direccional. Pero esta válvula direccional puede adoptar dos posiciones o dos estados posibles, se dice. De la misma manera, la válvula 4.2 también puede adoptar dos estados posibles que está indicada. Puede adoptar cuatro posiciones, perdón, cuatro vías, tiene cuatro vías posibles de aire, ¿verdad? Y puede adoptar dos posiciones, o dos estados también se le dice. ¿Entienden? Bueno. También hay válvulas distribuidoras de cuatro vías y tres posiciones. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá, en este, solamente es como si fuera uno y sale todo el émbolo del pistón. Y dos, entra todito el émbolo del pistón. Ahora, ustedes se preguntan si hay alguna válvula que pueda atajar intermedio el pistón neumático. Sí, y para ese tipo de casos es la válvula 4.3. Por eso dice cuatro vías y tres posiciones posibles puede adoptar. O sea, uno de inicial, fin de carrera y alguna posición intermedia. Esa es la diferencia, digamos, en una válvula 4.3. Y acá está simbolizado, vamos a decirle, por eh, eh, esta muestra, vamos a decirle, esquemáticamente tres posiciones. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la 4.3 es nace de la 4.2, por así decirlo. Es un caso especial de la 4.2. Válvulas de corredera, dice, se caracterizan por tener un gran recorrido de actuación y necesitar una pequeña fuerza de accionamiento. Pueden ser corredera propiamente dicha, como la 6.23, que vamos a ver abajo, acá. Lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? Corredera se le dice porque internamente la válvula tiene como varios obturadores. Fíjense que tiene un eje central y esto es lo que se mueve internamente. Estos son como pequeños, digamos, tienen que imaginarse esto como si fuera cilindros y como si fueran, se me viene la palabra como para decirle, eh, una moneda con algún tipo de sello fijado por un eje central. No sé si eso explica más. Pero es así internamente. Entonces se le dice corredera porque esto es lo que corre. Y como consecuencia de qué corre, ¿verdad? Puede ser por efecto manual o como está aquí en el ejemplo. Fíjense acá en este ejemplo, acá hay un agujerito, ¿verdad? Y acá hay otro agujerito. Quiere decir que para que esta corredera venga para la derecha o para la izquierda necesita aire comprimido también. O puede ser también manual. O sea, eso es, en este ejemplo, en esto que estamos mostrando exclusivamente, es tipo, vamos a decirle, compresión. Actúa con presión. Acá justamente se ve la simbología.
Ya vamos a entrar después para poder entender esta simbología, qué significa. También acá tenemos la válvula distribuidora de corredera y cursor, que es una variante también de esto, ¿verdad? Las dos son perdón, este es de 4, 2 significa 4 vías y 2 posiciones, y esta es, ¿verdad?, de 5 vías y 2 posiciones. Fíjense, una para la entrada de aire, 3 y 5 para el escape y 2 y 4 para suministrar al pistón neumático. Este que estamos viendo acá es la simbología de esta válvula que está acá. Y esta simbología que estamos viendo acá significa, está representando a esta válvula que está acá. Entonces vamos a ver cómo se simbolizan lo que estamos viendo. Y veamos acá. Cada cuadrito que ustedes ven representan las posiciones o los estados de las válvulas. Entonces, esto que ustedes ven acá es una válvula de 2 posiciones. Y el dibujo B, es una válvula de 3 posiciones. Bueno, entonces ahí la cantidad de cuadritos que hay te indica las posiciones que puede adoptar una válvula direccional. Entonces, seguidamente veamos qué te indica las vías. Y las vías te indican estas rayitas que están acá. Te indica esta rayita, estas rayitas indican que hay circulación de aire por acá, o entrada o salida de aire. Y este triangulito que se ve acá también representa una circulación de aire, pero cuando se representa con un triangulito, se dice que ahí, por ahí escapea, o sea, tiene, digamos, circulación de escape de aire comprimido del pistón neumático. ¿Se entiende? Entonces, acá por lo que vemos tenemos 4 vías posibles. Entonces, esta es una válvula de 4 vías y 2 posiciones. Y esta válvula que estamos viendo acá es una válvula de 2 posiciones y 1, 2, 3, tiene 3 vías posibles, que es lo que se explica acá. ¿Se entiende? Bueno, ahora bien, pasemos a ver entonces esquemáticamente qué significa entre A y B, cuál es la diferencia. Fíjense que acá ya es un poquito más, estamos construyendo, vamos a decirle, la vía, acá ya estamos definiendo que hay orificios, acá ya estamos, fíjense en este cuadrito que acá tenemos una raya y tenemos una rayita como una T. La rayita como una T significa que en ese estado, acá en este orificio, está taponado. ¿Se entiende? Vamos a concentrarnos acá en esta parte. Y acá hay circulación de aire. Ahora, acá en este dibujo A, todavía no está definido la dirección de la circulación de aire comprimido. ¿Sí? Y eso es lo que se denota acá en esta figura, en este gráfico B. Ahora, antes de pasar a este gráfico B, fíjense, esto es un estado, ¿verdad? Y de la misma válvula, este es su segundo estado o su segunda posición. ¿Se entiende? Fíjense que acá la dirección de flujo es esta. Y acá no, ya no es esta la dirección de flujo, sino que esta que está taponada viene a simbolizar por qué cosa. ¿Qué dijimos que era esto? Este triangulito. Dijimos que era de escape. Entonces, el aire que entró todo acá, tiene que salir por acá. Y la entrada de aire al sistema está taponado en este estado. Significa entonces, esta válvula, o sea, el símbolo de esta válvula tiene entonces 2 posiciones indicadas por la cantidad de cuadritos. Y tiene 3 vías porque tiene 1, 2, 3 vías. En cada estado tiene 3 vías. ¿Se entiende? Ahora, en la figura B, por así decirlo, ahí sí ya está definido qué cosa, la dirección de aire comprimido. Fíjense que acá, en este primer cuadrito de la válvula, está ya definido la dirección de aire comprimido y está taponado su escape. Y acá en este segundo
perdón, en este segundo cuadrito está definido la dirección de vía de escape, de retorno de aire que entró al sistema o al pistón neumático. Ahora, ¿qué le falta a este cuadrito? Y falta su accionamiento. O sea que, ¿cómo acciona esta válvula? Y eso es lo que se representa acá en este grafiquito. Fíjense que tiene, es la simbología de un hongo, se le dice, una botonera, ¿verdad? Y el retorno de la válvula es a resorte. Entonces, yo pulso la válvula para poder cambiar de estado y cuando yo largo mi dedo de esta botonera, ¿cómo va a volverla en su posición original? A través de este resorte. Entonces, acá construimos la simbología de una válvula. 3 vías y 2 posiciones. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Me siguen? Sí, se entendió todo, profe. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo? Genial. Bueno, otra cosa importante también que es este simbolito que están viendo acá, que es el circulito y un puntito. Esto general es la simbología del suministro de aire. ¿Se entiende? Acá significa que está el aire, entra acá a la válvula y esta T que está acá significa que está taponada ahora. Cuando yo pulso acá, esta botonera acá, ¿qué va a pasar? Va a cambiar del estado inicial a un segundo estado. Entonces, internamente, ¿qué le va a pasar por la válvula? Va a conectarse, va a dejar pasar aire acá, va a venir por acá, va a salir y se va a ir al sistema. Entonces, cuando yo dejo de pulsar, ¿qué va a pasar? Va a actuar este resorte y se va a ir otra vez a este estado. Comprendido eso, vamos a decir, si esto es el estado 0, por así decirlo, y este es el estado 1, para que se vaya del 0 a 1, ¿cómo va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Pulsar esta botonera. Cuando yo pulso esta botonera, ¿qué pasa? Se va la válvula del estado 0 al estado 1 y deja pasar aire por acá. Cuando yo suelto nuevamente, estando ya acá en el estado 1, si yo, imagínense, vos mantenés pulsado tu dedo, mantenés pulsado esta botonera. Entonces, cuando vos dejás de pulsar, ¿quién va a actuar acá? Por la corredera, va a actuar este resorte. Y va a venir otra vez del estado 1, va a venir otra vez al estado 0. Entonces, generalmente para describir esta válvula se le dice, tengo una válvula de 2 posiciones, 3 vías, accionado manualmente con retorno a resorte. Esa es la descripción, ¿verdad?, que ustedes van a encontrar cuando puedan leer acá cómo está definido. Fíjense, dice el órgano de... ¿Cómo? El estado inicial. Sí. ¿Cómo sabemos cuál? Y acá te está mostrando el estado inicial, donde está vamos a decirle, es como una cañería con un punto y está suministrando a este estado. Significa que... Entonces, agregando a lo que dijimos, esta válvula está normalmente cerrado, porque hay válvulas que están normalmente abiertas, quiere decir que esto está hacia acá. Entonces, de entrada en su estado inicial, él ya está dejando pasar aire. Esta válvula, así como está en el ejemplo, en su estado inicial no está dejando pasar aire. ¿Se entiende? Porque acá está taponado. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es un poco, todo esto que estoy explicando, ustedes también van a encontrar como un resumen acá de cada gráfico. Bueno, veamos el siguiente tipo de válvula. Acá, vamos a fijarnos acá, vamos a construir una válvula, acá abajo vamos a fijarnos por favor, vamos a construir una válvula de 2 posiciones, ¿verdad?
y así como está acá, en cada posición tiene 4 vías, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 en esta posición va a tener 1, 2, 3, 4 también. O sea que de entrada ya sabemos que una válvula de 4 vías, 2 posiciones posibles. Bueno, ¿qué le falta a esta válvula? Y le falta su accionamiento. ¿Cómo cambia de estado esta válvula? Se le puso, ¿qué cosa? Esto se llama un rodillo o un fin de carrera. Que eso yo abrí ya acá, le voy a mostrar. Para eso justamente yo le cargué en el... Para que ustedes vayan mirando. Acá vamos a mirar. Acá está. Un ratito. Ahí. Si ustedes abrieron, si ustedes tienen a mano el documento de la simbología, ustedes van a ver, acá está definido, simbología de operadores mecánicos, lo dice. Y acá tenemos las variantes, ¿verdad? Tipo rodillo, esto es. ¿Se entiende? Acá hay tipo rodillo escamoteado, hay por presión pilotada, presión diferencial, tipo enclavamiento de 3 posiciones en el caso, puede haber 2 posiciones o 1 posición, ¿verdad? Entonces, esta tabla no es necesario que ustedes, no es de mi interés que ustedes lo aprendan de memoria. O sea, el quid de la cuestión acá no es que, a la pucha, si yo no me aprendo esto de memoria, quepa, yo estoy frito. No va por ahí la cosa. Yo lo que quiero es que ustedes sepan usar. De hecho, que ustedes esta tabla van a tener en los exámenes. No va por ahí la cosa ya. Yo no te voy a pedir describirme la simbología del rodillo. O no va a ser así. O sea, yo lo que quiero es que usar, tengan a mano, ¿verdad? Y puedan saber usar. Porque hay miles, esto es un ejemplo nada más de simbología, pero hay un montón de simbología. De hecho, que en la realidad, ¿verdad? En la realidad, famoso te dan los planos y al costado mismo de los planos, encima de las etiquetas de los planos, hay planos que ya trae todo la simbología que va a utilizar el proyecto. Entonces, no tiene sentido que uno se memoriza porque uno puede recurrir. O sea, que inclusive en internet ustedes pueden encontrar muchísimo de esto. Entonces, les pongo esto como ejemplo para que ustedes puedan saber hacer. El quid de la cuestión acá es saber hacer los circuitos nomás. Teniendo un problema, ¿verdad? Ustedes tienen que saber hacer el circuito neumático o electroneumático, ¿verdad? Y saber cómo funciona. Y en el laboratorio van a poder probar, van a poder tocar, van a poder, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver nuestra presentación. Entonces, ya tenemos el accionamiento, entonces nuestra válvula direccional, que es un tipo rodillo, ¿verdad? Y le ponemos un tipo resorte. Entonces, esto es una válvula de 4 vías, 2 posiciones, con accionamiento, ¿verdad? Con accionamiento a rodillo y retorno a resorte. ¿Se entiende? Bueno, sigamos entonces. Ahora por la variante de este. Creo que se repitió nada más. Este era para este y este era. De la misma manera tenemos también para la de 3 vías y 2 posiciones, ¿verdad? Que ya explicamos. Vamos para adelante. Bueno, acá tenemos los distintos tipos de accionamiento de las válvulas distribuidoras. Fíjense, tenemos, dice por pulsador rasante, ¿verdad? Que es la simbología, por pulsador de hongo, que es este. Acá tenemos tipo palanca o tenemos tipo pedal, ¿verdad? Ahora que está muy de moda, ¿verdad? No sé si ya ustedes para entrar a un shopping o vamos a decirle, en algún negocio, vos te da para lavarte la mano y pisás un pedal, ¿cierto? Esta es la simbología. Nosotros por lo menos en el trabajo tenemos
el tipo pedal, ¿verdad? Y acciona, no neumáticamente, sino que acciona un servomotor, un pequeño, una bobinita, vamos a decir. Y esa es la que actúa sobre la canilla para que te pueda abrir. ¿Se entiende? Entonces, la aplicación de estas cosas son innumerables. Acá tenemos los accionamientos mecánicos, ¿verdad? Tipo rodillo que ya dijimos, tipo rodillo escamoteada, tipo muelle también, o resorte se le dice, y con accionamiento con enclavamiento. ¿Cómo es accionamiento con enclavamiento? Y vamos a suponer que vos querés, ¿verdad? Pulsar una vez, ¿verdad? Y querés que le levantar la mano sin que cambie de estado tu válvula. Entonces, vos pulsás eso y se queda en ese estado, se enclavó ahí. Tiene una mueca, su simbología. ¿Se entiende? Entonces, para volver a cambiar de estado, para que el otro lado del resorte, vamos a decirle, actúe, vos tenés que darle un pulsador, una pulsada, vamos a decirlo otra vez. ¿Se entiende cómo es cuando es con enclavamiento? O sea que yo puedo tener el tipo hongo y le pongo la muequita acá y estoy indicando que es con enclavamiento. O mismo, este rodillo le pongo acá una muequita y estoy indicando que el rodillo es con enclavamiento, por así decirlo. Bueno, los tipos de accionamiento. Acá tenemos accionamiento neumático, ¿verdad? Por presión, que es el tipo A, ¿verdad? Entonces, este es el que vimos más láminas atrás, que tenía que la corredera solamente actuaba, vamos a decirle, por presión. Esta es su simbología, ¿verdad? También por depresión o por presión diferencial, que es esta C, o accionamiento a baja presión, ¿sí? Servopilotaje positivo, servopilotaje negativo, que también se utiliza mucho, ¿eh? Y son los tipos de accionamiento que vamos también por electroimán, por solenoide, que es lo que recién les mencioné como ejemplo, ¿verdad? Acá digamos que hay algunas cosas más y otras que se repiten, ¿verdad? Por presión pilotada, el rodillo que ya vimos. Toda esta parte es de simbología, por así decirlo, y no se requiere, les vuelvo a repetir, no se requiere que ustedes se memorizan. Pero sí es importante que ustedes se familiaricen con todo este tipo de cosas. Cuanto más familiarizado estás, más avidez a desarrollar los ejercicios vas a tener. Eso es categórico. Acá hay un ejemplo de una válvula 5.3, ¿verdad? Fíjense que acá 5 vías posibles, 1, 2, 3, 4, 5 vías posibles, ¿sí? Entonces, en el primer estado, en su estado intermedio y en su estado final. ¿Se entiende? Esto lo van a ver mucho mejor en los laboratorios. Después tenemos también otras simbologías de componentes lógicos, se le dice, ¿verdad? Y está clasificado como válvulas antirretorno, ¿verdad? Tiene una válvula y que tiene un antirretorno, que solamente una dirección te puede hacer, o que puedes regularlo para que sea un antirretorno. Y en ese caso es un regulador unidireccional con antirretorno, y esta es su simbología. ¿Se entiende? También tenemos un regulador bidireccional, también las famosas válvulas AND, que es I, y válvulas OR, ¿verdad? Que son, esta es la válvula, digamos, AND. Nada más que acá está con una norma y esta es con otra norma de su simbología. O sea, son las mismas cosas, ustedes en un diferente ejercicio pueden utilizar cualquiera de las dos. Se le llaman válvulas tipológico también. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan en algorítmica, vamos a decirle, o hacías esto, ¿verdad? O y, o utilizabas o, ¿verdad? En caso de utilizar la válvula OR, es esta la simbología que hay que utilizar.
¿Se entiende esa parte? Con los ejercicios se van a ver, o sea, vamos a ir entendiendo esta parte. Después tenemos, digamos, los silenciadores, ¿verdad? Que esta es simbología. Tenemos un escape rápido con silenciador. Más adelante vamos a ver también cuál es la importancia de esto. Accionador a presión ajustable con un interruptor eléctrico. Entonces, todo esto con los ejercicios vamos a ir aplicando y vamos a ir entendiendo. Esta parte, símbolos de acondicionadores de línea, más se refiere a la parte de qué calidad de aire comprimido vos estás entregando a la fábrica. Fíjense, ahí es donde yo necesito una pizarra, ¿verdad? Porque generalmente en esta parte pongo una pizarra para poder entender toda esta simbología. Pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. En cualquier fábrica está la parte de generación de aire comprimido. Y después está la distribución con la purificación del aire comprimido. Porque cuando vos generás aire comprimido, lo generás con impurezas. ¿Qué son las impurezas? Aceite, partículas sólidas en el aire, agua, etcétera, etcétera. Entonces, si vos eso mismo entregás sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? Lo más probable es que se fundan todos tus elementos neumáticos, tus válvulas direccionales, tus pistones neumáticos. Todo eso se va a fundir en 3 meses. Entonces, para eso es lo que se pone los filtros con drenaje manual, filtro con drenaje automático, filtro con drenaje automático de indicador de servicio, el RLU o lubricador regulador de presión, o el famoso unidad de acondicionamiento que tiene el FRL, perdón. Filtro, regulador y lubricador. Y nada más que estos son la simbología de cada uno. De manera que ustedes van a tener una línea de suministro de aire comprimido y lo más probable es que al inicio tengan esto, que es filtrado de aire, regulación de aire para poder entregar a la presión que necesita en ese sector, y se tiene que lubricar también el aire comprimido. Pero no es un lubricador de la generación de aire comprimido, sino que es un lubricador que aceita, digamos, o lubrica estos componentes neumáticos o las válvulas direccionales, porque las válvulas que tienen internamente tienen retenes para que contenga el aire comprimido. Y esos retenes, si uno no las lubrica, generalmente se reseca, ¿verdad? Y empieza a perder por toda la fábrica. Entonces vos generás, por así decir, 10 bar, ¿verdad? Y a lo mejor por pérdida utilizás 7 nomás. Entonces, por eso es la importancia de tener el filtro regulador y también lubricador. Porque esto se hace en forma automática. Por ahí más adelante les voy a mostrar una foto de lo que es realmente un filtro regulador y lubricador. Bueno, acá hay un resumen de la simbología, ¿verdad? Todo esto es extraído nada más de la parte de simbología. Acá hay otro tipo, acá estas son las válvulas reguladoras de caudal, ¿verdad? Acá tenemos lo que se hace lo que la válvula reguladora lo que hace es estrangula, ¿verdad?, el caudal de aire comprimido. O sea, cuando esto gira a la derecha, por así decirlo, entonces baja este vástago y está estrangulando el paso del conducto de aire. Por eso dice regulación de caudal. ¿Y para qué esto se utiliza? Vamos a suponer que uno tiene, ¿verdad?, la línea te entrega 5 bar de presión, por así decirlo. Pero resulta ser que vos tu pistón neumático querés que solamente trabaje como si fuera suavemente, querés que avance. Porque el proceso lo requiere así, ¿verdad? O sea, no querés que
Si vos le entregás 5 bar, ¿verdad?, de presión, el cabezal del pistón neumático va a salir disparado muy fuerte, y eso van a ustedes verlo en el laboratorio, van a comprobar eso, ¿verdad? Entonces, para eso es lo que se le pone el regulador de caudal. Entonces, regulando el caudal, lo que vos haces es controlar el avance de tu caudal de aire comprimido que va a pasar por tu válvula direccional y por ende por tu pistón neumático. ¿Se entiende? Acá está la válvula reguladora de presión. Y en la siguiente foto, esta es la válvula, la unidad de mantenimiento, que es filtra, regula y lubrica, ¿verdad? Entonces, con esta perilla que está acá, regula tiene filtro y también regula la presión que pasa, que de la línea está agarrando, y ya directamente con este cañito azul vemos que va para las válvulas direccionales. Y acá al lado nomás tiene como un copo de vidrio, vamos a decirle, protegido. Y tiene acá, se ve la línea vamos a decirle, de aceite. Y cada un minuto, como lo programes, cada 30 segundos, él tira una gota acá al sistema. Entonces, primero filtra, ¿verdad? Regula el aire que vos entregás a la línea, de lo que necesita realmente tus válvulas direccionales, ¿verdad?, y tus pistones neumáticos, y después vos lubricas. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ok. Avanzamos nomás, o si quieren hacer una pregunta sin ningún problema, estamos para tratar de responder. ¿Qué es lo que lubrica, profe? Esa parte no entendí. Lubrica ¿Cómo? la válvula. No te escuché bien. Lubrica la válvula. ¿O qué es lo que lubrica? El aire. Exactamente, el aire. Es como si Ah, fuera que vos tenés, te explico, es como si fuera que vos tenés eh, en tu línea de agua que llega a tu casa, ¿verdad? Tenés una unidad de filtro, ¿cierto? Y en esa unidad de filtro vos tenés un copo de cloro, ¿verdad? Y ese cloro vos le decís, ¿verdad?, tiene un testeador, y por cada 30 segundos o cada una hora, por así decirle, envíame una gota de cloro al agua. Porque el agua que me llega no tiene suficiente cloro. ¿Se entiende? La misma cosa también esto. Tiene un copo de aceite acá, y por decirle, cada un minuto él tira una gota de aceite. Pero este aceite, la finalidad de este aceite es ir y lubricar toda la línea de aire, ¿verdad? Aire pura, ya vamos a decirle, sin agua, sin elementos sólidos en suspensión de aire, sin aceite negro que viene de la generación de aire comprimido, sino que ya es un aceite puro que lubrica el aire, y a la vez lubrica el aire comprimido, hace contacto con los retenes de las válvulas direccionales. Entonces, como hace contacto, cada vez que hace contacto, lubrica. Ese aire ya es purificado, ya es lleva ya un lubricador puro, por así decirlo. Y sirve también para poder mantener, y para que no se reseque todo. Porque generalmente los retenes son de goma, ¿verdad? Entonces, si la goma vos no lo lubricas, enseguida se te reseca todo, se rompe, y cuando se rompe esas gomas, ¿qué pasa? Empieza a perder aire por eso que cuando usted atiendan un poco, cuando se vayan a hacer visita técnica en una planta fabril, van a escuchar pérdidas por todos lados, ¿verdad? Pérdidas se empieza a escuchar. En toda la fábrica es así, es imposible atajar, ¿verdad? Lo que puede hacer es minimizar, ¿verdad? Realmente es muy difícil contener las pérdidas.
Algunas ya se fueron ya en una azucarera, en una aceitera, en una cervecera, en una fábrica de Coca-Cola. Yo trabajo en Coca-Cola, bro. Por eso, ¿Sí? sí. Bueno, y te fuiste a la parte de embotellado, Sí, estuve un tiempo en embotellado. y ves cómo hay muchas pérdidas ahí, Sí, ¿verdad? así mismo. Eh, yo no trabajé nunca en una embotellada, pero ya me fui varias veces a Pareza, ¿verdad? O a cualquiera de esas embotelladoras de refresco, ¿verdad? Y donde se utiliza mucha neumática, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y lo que realmente está pasando es que los retenes no aguantan, ¿verdad? Eso es lo que realmente está pasando. Siempre quise saber por qué era. Ahora ya sé. Gracias. ¿Cómo? Siempre quise saber quién era y de dónde salía. Ahora ya sé. Gracias. Sí, 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 así es. Bueno, sigamos entonces. Válvulas reguladoras de presión, ¿verdad? Este es muy similar a las, digamos, a la anterior, solamente que el funcionamiento es diferente. Fíjense acá la que regula es cuando vence este resorte, entra por así acá el aire y sale por acá, ¿sí? Entonces, digamos, cuando vence la presión de aire acá vence a este resorte, acá, digamos, no sé si se ve acá esto, ¿verdad? Esto sube y baja, ¿verdad? Y cuando, fíjense acá está en su estado inicial, digamos que está abierto acá, viene acá el aire, pasa por acá y sale por acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando entra el aire por acá, ¿verdad? Actúa sobre este resorte, entonces esto como que va regulando la presión. Hacia acá tiene un resorte y hacia acá otro también. Es nada más que eso y se va regulando, ¿verdad? Y uno tiene la perilla acá para poder regular, dejar hacer pasar más aire o no dejar. Para poder regular la presión de aire. Válvulas de secuencia también. Bueno, actuadores neumáticos. Sí, bien. Perfecto. Bueno, hasta acá hay alguna pregunta sobre las válvulas direccionales. Entonces, en resumen, las válvulas direccionales son las válvulas, ¿verdad? Que, digamos, eh, conducen, paran o dejan pasar el fluido para poder realizar, ¿verdad? Trabajo mecánico. Podemos ir viendo ya, hacer un mes ya y algunos ejercicios acá como aplicación. Dice, el ejercicio dice, mando de un cilindro de simple efecto, ¿verdad? Ese es el ejercicio. Dice, el vástago de un cilindro de simple efecto debe salir al accionar un pulsador y regresar inmediatamente al soltar. O sea, vamos a tratar de ir de lo más sencillo y vamos a ir aumentando la complejidad de los ejercicios. Para ver nomás la aplicación, vamos a decir. Entonces, vamos a leer. El vástago de un cilindro que es esto, ¿sí? Tiene, cilindro neumático tiene un pistón, ¿verdad? Como se ve acá, tiene un vástago y un émbolo, ¿verdad? Entonces, debe salir al accionar un pulsador y regresar inmediatamente al soltarlo. Bueno, acá hay un tema que hay que saber, ¿verdad? Que cómo utilizar las válvulas. ¿Cómo yo sé que tengo que utilizar una válvula 3-2 o una válvula de 5-2 o una válvula de 4-2? Entonces hay una regla que generalmente se cumple que con las válvulas de 3-2 se utiliza un cilindro de simple efecto, ¿sí? Entonces vamos a ver eso y después vamos a ver realmente todos los tipos de cilindros neumáticos otra vez que hay para poder entenderlo porque hay varios tipos de cilindros neumáticos. Entonces, con esto ustedes ya están súper familiarizados. Entonces, ¿qué tipo de válvula es esto que estamos viendo? Según lo que vimos recién. ¿Cuántos cuadritos tiene?
Cualquiera puede responder sin problema. 2. Entonces, de entrada sabemos que es de 2 estados posibles. ¿Cuántas vías tiene? 1, 2, 3. 3 vías tiene. Entonces, una válvula de 2 posiciones y 3 vías. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo está accionado? No hay un orden, profe, tipo, mencionar primero, o sea, nombrar primero las vías y luego las posiciones o posiciones después vías. El orden. Ya. Regla Bueno, ya. y a ver, vos, generalmente no hay un orden estricto para eso, pero generalmente se nombra las vías. O sea, válvula de 3 vías y 2 posiciones. También se puede decir válvula de 2 vías y 3, perdón, 2 posiciones y 3 vías. Pero vamos a primero ir con las vías, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, 3-2, va una válvula de 4-2, una válvula de 5-2. Generalmente entonces nombramos la cantidad de vías, ¿verdad? Y después las posiciones. Entonces vamos a identificar esta válvula primero. Una válvula de 3 vías y 2 posiciones porque tiene 2 cuadritos. Accionado manualmente, ¿verdad? Con un hongo y con retorno a muelle o resorte. Muelle o resorte. Cualquiera de las dos. ¿Estamos? Entonces, acá en el estado inicial, fíjense cómo está esta válvula. Acá está el suministro de aire. Fíjense, está taponado el suministro de aire. Por lo tanto, acá en la cámara del pistón neumático, lógicamente está vacío de aire comprimido. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que pueda satisfacer al problema que me está dando? Dice, si yo pulso este hongo, ¿qué va a pasar? Voy a pasar del estado 0 a un estado 1. Si yo paso el estado 1, internamente el suministro de aire se va a conectar acá. Acá este conducto va a venir acá y va a pasar por acá el aire. Si pasa acá el aire, va a llenar esto de aire. ¿Y qué va a pasar con la carrera o con el émbolo del pistón neumático? Se va a ir para la derecha. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, se va a ir para la derecha. Entonces, cuando yo deje de pulsar, ¿qué va a pasar? La fuerza del resorte le va a ir venciendo al aire. ¿Por qué? Porque el aire va a regresar por acá. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de pulsar acá, ¿quién va a actuar? Va a actuar este resorte que estaba achatado cuando estaba en este estado. Entonces va a regresar del estado 1, va a regresar otra vez al estado 0. Y cuando la válvula direccional está en el estado 0, ¿qué va a pasar? Todo el aire que estaba acá va a venir acá, va a tener esta dirección y va a salir y va a escapear por R. Y va a salir todo eso. Porque el aire va a tener un escape y además le va a actuar el resorte del cilindro. ¿Se entendió? O más o menos. Se entendió. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Sin problema podemos repetir. ¿El aire que sale del escape ya se pierde? El aire que sale por el escape ya se pierde. Sí, energía perdida, sí, así mismo. Profe, Entonces, es eso también lo que uno escucha en la fábrica, porque constantemente está actuando los pistones neumáticos. ¿Se entiende? En las embotelladoras, en la parte de embolsado, en la parte de todas las partes de embolsado, inclusive los colectivos, los colectivos más antiguos, inclusive lo que tiene este sistema, ¿verdad? Y el aire que sale de acá escapea y lógicamente se va afuera, ¿verdad? Sí. La fuerza con la que sale el aire en el estado 1 es la misma con la que está pasando en el estado 0 o es menor. En este caso es la misma, ¿sí? Pero podemos ponerle ciertos instrumentos, que es las variantes que vamos a ir teniendo, de manera que sale con una velocidad y retrocede, por ejemplo, ¿verdad? A una velocidad cámara lenta, por así decirlo.
¿Se entiende? Pero estamos partiendo en este de un problema súper, súper básico para poder entender. ¿Ok? Bueno, vamos a ir otra vez a nuestra presentación. Si se entendió esto, vamos a ir otra vez a nuestra presentación para ver un poco los tipos de cilindros y para volver otra vez después a los ejercicios. Bueno, los actuadores, vamos a pasar por el momento. Acá están los cilindros. Entonces, los cilindros neumáticos, dice, producen un trabajo. Transforman la energía neumática, en un trabajo mecánico de movimiento rectilíneo que consta de carrera de avance y carrera de retroceso. ¿Están de acuerdo con esta definición según lo que estamos viendo? ¿Sí? Y hay tres tipos de cilindros: cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto, cilindros de rotación. Vamos a mirar qué son los cilindros de simple efecto. Fíjense acá un corte de un cilindro físicamente, digamos. Acá, fíjense, acá está el émbolo, ¿verdad? Del pistón. Esto es lo que sale y entra. Acá tienes el sello del cual yo les siempre estoy hablando, un sello de goma, ¿verdad? Un sello de goma, ¿verdad? Tenemos la junta, el vástago, tenemos la tapa, tenemos el pistón en sí, tenemos la entrada de aire, tenemos acá otra entrada, ¿verdad? Y generalmente acá no se ve nomás ahora, pero acá suele tener el resorte, ¿verdad? Acá en esta parte suele tener el resorte. Vamos a ver la siguiente gráfica. Acá más o menos se ve. Ven estos agujeritos negros, vamos a decirle. Parece que son agujeritos, pero realmente es un corte y acá le arropa, vamos a decirle, y ese es el resorte. ¿El resorte para qué es? Por acá entra el aire y cuando entra el aire hace fuerza la presión de aire sobre el émbolo. Entonces, cuando venza esa presión de aire, se va cargando de aire, vence cae la fuerza del resorte y lógicamente el vástago del cilindro sale hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, a este tipo de cilindro se llama cilindro simple efecto con resorte. O cilindro de simple efecto nada más. Acá vemos un esquema. Fíjense, este es la posición inicial. Lógicamente, actuando el resorte elongado, el émbolo, vamos a decirle, por así decirlo, está en su posición de origen, ¿verdad? Así, no está todavía retraído, por así decirlo, el resorte. Y en esta posición 1 o segunda posición, fíjense que el resorte acá está totalmente retraído y la cámara del cilindro neumático, ¿verdad? Está totalmente lleno de aire comprimido. Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1. ¿Se entiende? Veamos entonces, este es el cilindro de simple efecto. También tenemos cilindro de simple efecto tipo membrana. Bueno, a ver un poco, este es un poquito más difícil de explicar, pero vamos a intentar entender. Acá con este se puede entender mejor. Imagínense que esto, ¿verdad? Es como una figura troncocónica, por así decirlo, ¿verdad? No es cilíndrica, que tiene acá en la parte media o 3/4 de su carrera, tiene como una membrana especial de tipo de goma, por así decirlo, una calidad, con un sellado con un disco de metal, ¿verdad? Y ese disco de metal hace la separación de la cámara 1 y la cámara donde está el resorte. Entonces, generalmente lo que pasa es, acá está en su estado inicial, ¿por qué? Porque está elongado el resorte, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esta cámara se llena de aire comprimido? Va a vencer el aire comprimido, ¿verdad? La fuerza del resorte y va a pasar a este estado. ¿Se entiende? Y acá es donde esta membrana se elonga, por eso se le dice membrana, ¿verdad?
y es lo suficientemente resistente para soportar la fuerza, vamos a decirle, de la presión del aire. Y acá, donde se une al vástago con la membrana, hay un disco metálico. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá que en esta posición, ¿verdad? Su posición inicial, y acá, ¿cuál es el desplazamiento acá del vástago? ¿Verdad? Y es esto, ¿verdad? Esta distancia es lo que recorrió. Entonces se utiliza también este tipo de vamos a decirle, de tipos de actuadores, ¿verdad? Tipo de pistones, ¿verdad? Acá vemos algo mucho más real del tipo membrana, ¿verdad? Fíjense, no sé si se pueden imaginar, este es el actuador, ¿sí? Generalmente se utiliza para cuando tiene bajos recorridos, ¿verdad? Este tipo de válvulas tipo tapón, ¿verdad? Son los que tienen bajo recorrido, ¿verdad? Y mencionando un poquitito lo que les dije al comienzo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les mencioné un concepto que le habíamos definido como elemento final de control? ¿Se acuerdan de eso? Y habíamos dicho que el elemento final de control constaba de dos cosas. El actuador, que es la válvula, acá tipo membrana de efecto simple, y la válvula en sí. Y un compañero, no recuerdo quién, preguntó, y no puede, cuando emite una señal eléctrica directamente, no puede actuar. Alguien preguntó eso, y yo le había contestado que para este tipo de actuadores que estamos viendo acá, necesita un traductor, un señor que traduce la señal, por eso se le dice traductor. Y acá fíjense que con este cable le está llegando, ¿verdad?, una señal electrónica. Acá tiene un display, una pantalla que transforma, tiene una placa electrónica que transforma esa señal, vamos a decirle, neumática, electrónica a una señal neumática. Fíjense, y acá ya sale un tubito, ¿verdad?, de color amarillo, ¿verdad? Y ahí ya, hasta acá, digamos, llegó señal electrónica. Traduce esa señal y después, ¿qué hace? Emite ya una señal neumática para poder regular, ¿verdad?, la carrera del cilindro de simple efecto tipo membrana. No sé si se entendió. Acá vemos un esquema de cómo es el cilindro tipo membrana. ¿Estamos entendiendo todo esto? ¿Hay algo que no se está entendiendo? Podemos repetir sin ningún problema. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ya conocemos el cilindro de simple efecto tipo membrana, el cilindro de simple efecto solamente tipo pistón, ¿verdad? Y veamos ahora los cilindros de doble efecto. Los cilindros de doble efecto no es nada más que un cilindro de simple efecto, solamente que el retorno también se realiza neumáticamente. Fíjense que el avance del émbolo del pistón neumático se realiza con aire comprimido. Y en el cilindro de doble efecto se realiza el retorno de este émbolo que está acá, se realiza con aire comprimido también. Entonces, de manera que este es su estado inicial. Este es su segundo estado. Pero ¿cómo vuelve de este segundo estado a este estado inicial? Y vuelve, si vos le inyectás aire comprimido, llenás esto y haces escapear el aire que está acá, entonces lógicamente esta presión de aire le va a vencer porque este se está yendo a la atmósfera, ¿verdad? Entonces le vence acá, hay una fuerza resultante positiva que va a ir a la izquierda y eso es lo que va a hacer que se movimente el émbolo del pistón hacia la izquierda. ¿Se entiende? Y acá hay diferentes tipos, ¿verdad?, de pistón. Este es el más sencillo,
¿sí? Esto es sin ningún tipo de amortiguación, o sea que vos llenás acá de aire y esto sale violentamente. Llenás aire acá y retrocede esto violentamente. Entonces, acá, sin embargo, acá ya hay variantes del cilindro de doble efecto. Esta parte hace que se amortigüe, vamos a decirle, el pistón neumático. Y es muy sencillo de su funcionamiento. Cuando va retrocediendo esto, es como que acá hay una fuerza que también, digamos, sale por una parte por acá aire, pero también entra en esta camarita que acá se ve aire y hace como una fuerza a la derecha que hace que se amortigüe el émbolo de este pistón. ¿Se entiende? Esta es una forma de amortiguar. La otra forma de amortiguar es que acá directamente se le pone un resorte. Entonces viene acá, lo recibe el resorte y finalmente llega a su carrera en forma suave. Esas son ya variantes de los pistones de doble efecto. Después tenemos pistones o cilindros de doble efecto de doble vástago, ¿verdad? Doble vástago que tiene para la derecha y para la izquierda, ¿sí? Entonces hace trabajo mecánico para la derecha y o sea, mueve a la izquierda y mueve a la derecha también. Hace doble trabajo. Cilindro de doble efecto de diferentes posiciones. Bueno, imagínense dos pistones neumáticos unidos en la cola, vamos a decirle, en la parte que están unidos en la parte, en un extremo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mover, vamos a ganar carrera con el movimiento de este pistón, ¿verdad? Y después vas a ganar carrera, ¿verdad? Con el movimiento de este pistón que está a la derecha y que está unido, ¿verdad? Acá es como tener un pistón grande con una división en el medio y que tiene dos émbolos, ¿verdad? Eso es básicamente. Tenemos cilindro de doble efecto de diferentes posiciones, lo que explicamos, ¿verdad? Antes de entrar en los cilindros de rotación, ¿hay alguna pregunta sobre los cilindros de doble efecto acá? ¿Todos estamos entendiendo? Pregunten nomás el problema y repasamos y por si alguna duda haya. El de doble efecto puede accionar a la izquierda y a la derecha también. Ahí se entiende más, porque en el primer ejemplo no parecía doble. En este. En el anterior. En el anterior, a ver un poco. Acá. Ese. Vamos al original. A ver, en este. Sí. Sí, acá en la figura, digamos, esto si vos llenás acá de aire comprimido, lógicamente el cilindro en sí está empotrado, ¿verdad? O sea, que acá tiene un empotramiento, entonces no se mueve el pistón, lo que se mueve es la carrera del émbolo, ¿verdad? Entonces, vos llenás acá de aire comprimido y esto se va a la derecha. Y para el retroceso de este aire comprimido, vos llenás acá, haces escapear por una válvula direccional y todo el aire de acá sale y lógicamente este se va para la izquierda, ¿verdad? Entonces, digamos, sale con aire comprimido, pero también vuelve con aire comprimido. Esa es la diferencia principal con los cilindros de simple efecto. ¿Entienden? Por el nombre nomás se puede entender pues, que hace dos trabajos, a la derecha y a la izquierda, que tiene doble efecto. Sí, así mismo, doble efecto tiene. Es así como vos decís, que llega para la derecha y trae para la izquierda también por el cual está actuando, ¿verdad? Así mismo. Ahora, estos que están acá ya son variantes, ya tenés el cilindro de doble efecto y tenés con un amortiguador, y te muestra acá el amortiguador, te explica todo acá. Y acá te dice 1 cómo es, en el 2 cómo es, en el 3, en el 4, en el 5, hasta que vuelva a su posición original. Eso nada más es. El mismo cilindro, pero en diferentes etapas te va explicando
cómo se amortigua, ¿verdad? Ahora, este ya es una variante ya del cilindro de doble efecto. Tiene doble basta. Fíjate vos que el primero que vimos no tenía esto, ¿verdad? No tenía esto. El vástago de la izquierda no tenía, solamente tenía el de la derecha. Entonces, acá lo que está haciendo es efectos. Si hay acá algo que vos quieres mover, te va a mover el de la derecha. Y también si hay acá algo a la izquierda que queda mover, el retroceso puede aprovecharlo. Y hay situaciones para todo, ¿verdad? Eso ya depende de qué tipo. Que justamente ahí ya viene el ingenio de cada proceso que uno quiere automatizar, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, entonces los cilindros de doble efecto de diferentes posiciones también pueden ser, fíjate, una tercera variante que le estoy mostrando. Acá en este caso es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la movimentación de esto es independiente de esto, ¿sí? En el anterior estaba en una misma cámara todo. Sin embargo, acá es un poco diferente. La simbología acá lo te muestra diferente. Entonces, como está acá, voy a agrandar un poquito más. A ver si se nota. Ahí. Fíjate acá que vamos a decirle, el brazo, el corredero es el que está empotrado. Entonces, cuando vos querés avanzar esto, vos tenés que llenar esta cámara. Cuando se llena esta cámara, todo el conjunto, este se va a quedar quieto y todo el conjunto se va a ir para la derecha, ¿verdad? Se va a venir hasta cierto punto y después otra vez tenés que llenar esta cámara que está acá o esta cámara que está acá para que salga este pistón. Entonces son dos cámaras independientes, ¿se entiende? Y te está mostrando acá 1, 2, 3, 4, 5, o sea, te muestra paso por paso cuáles son las diferentes posiciones que puede tener. Bueno, pasemos entonces a los cilindros de rotación. Los cilindros de rotación, ¿verdad?, son utilizados para válvulas o válvulas de proceso que tienen para poder regular el fluido, vamos a decirle, se tiene que rotar. Imagínense, acá tenemos un pistón, ¿verdad? Y que, digamos, tenemos un doble émbolo por la carrera del vástago. Y el vástago tiene una ranura para poder actuar como de corredera sobre un engranaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esto se va para la izquierda, este engranaje va a girar a la izquierda. ¿Están de acuerdo con eso? Si esto va a la derecha, así como está en ese segundo gráfico, este engranaje va a girar a la derecha. ¿Se entiende? Entonces, imagínense perpendicular al plano de la pantalla un eje solidario a este engranaje que está saliendo de la pantalla. Imagínense por un momento. ¿Qué va a pasar con ese eje solidario con este engranaje? Si este engranaje gira, va a tener esta rotación, ese eje. Entonces, si ese eje yo lo acoplo por una válvula mariposa, por ejemplo, o una válvula tipo tapón, entonces, ¿qué va a pasar? Una válvula mariposa que es lo más común. Entonces, con cada rotación de un lado o al otro lado, ¿va a cerrar o va a abrir la válvula? Vamos a ver si más abajo no tenemos una... A ver, no tenemos ni un ejemplo. Pero se puede imaginar, en este caso, el eje, ¿verdad?, que va a hacer el trabajo mecánico, va a ser un trabajo rotacional. Por eso se le dice cilindros de rotación. Porque el trabajo mecánico que realiza es un trabajo de rotación. Sin embargo, los pistones de ese efecto y de doble efecto hacen un trabajo lineal. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Sí?
Sí, Me van siguiendo todos los compañeros. Es importante esto porque después vamos a ir al capítulo de válvulas y ahí vamos a hacer referencia a este tipo de actuadores. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ahora que ya estamos dando actuadores, digamos, ya estamos viendo ya todos los tipos de actuadores. Cuando entremos más adelante en el capítulo de válvula, ahí sí vamos a entrar a ver actuadores con su válvula ya. O sea, qué tipo de actuadores mueve a qué tipo de válvulas. Eso es en resumen, ¿verdad? Porque acuérdense, estos son actuadores mecánicos. Actuador más una válvula, ¿qué cosa? Da como resultado al elemento final de control de un sistema de proceso de control automático. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros estamos dando es una parte del sistema de control automático. Estamos dando la parte de actuadores mecánicos. Y este tipo de actuadores es un actuador rotacional porque el eje, ¿verdad? Gira o efectúa una rotación como consecuencia del giro de este engranaje que está representado. Perdón. Lógicamente esto es muy, digamos, muy esquemático, ¿verdad? La realidad es un poco diferente, ¿verdad? Pero la idea es lo que les quiero transmitir. De la misma manera también se utilizan los cilindros tipo cable o cilindros de cable, que digamos, a diferencia de esto, también tiene acá imagínense que acá en esta parte de la cruz esté un eje saliente, un eje macizo, redondo, saliente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si este émbolo, acá el émbolo está solidario con una cuerda, ¿sí? Fíjense la cuerda, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo le inyecto acá aire? O como está acá. Acá le inyecto, la parte más azul le inyecto aire y este émbolo se va a la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bien, estira esta cuerda y todo el sistema gira así, ¿cierto? Este sentido tiene. Entonces, digamos, el fierro macizo redondo va a girar, ¿verdad? En este sentido. Ahora, cuando viene hacia acá, esto va a girar así. ¿Se entiende? Entonces va a girar del otro lado. Entonces, por cada recorrido, si este viene a la izquierda o a la derecha, va a determinar el sentido de giro, vamos a decirle, del fierro. ¿Se entiende eso? Pero finalmente es un tipo de cilindro de actuador de rotación. Finalmente es un actuador de rotación. ¿Ok? Bueno, con esto entonces damos por finalizado el capítulo de presentación de neumática. Entonces lo que faltaría ahora es mirar los ejercicios, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes intenten, digamos, podemos seguir inclusive un poquito más, ¿verdad? Con los ejercicios, pero no vamos a dar todo, porque esto hay varios de estos, ¿verdad? Hay que analizar uno a uno, especialmente cuando estamos iniciando. ¿Ustedes ya dieron la primera clase con Magno? Tuvimos Sí. Porque he visto en el aula puso que van a dar 17 a los lunes. ¿Eso es un error nada más o cómo quedaron finalmente? O sea, queda para los viernes, ¿verdad? Sí, los Fue viernes. fue un error nomás, ingeniero. Ah, ya. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, no sé si seguimos un poquito más de esto, vamos a dar unos ejemplos y la próxima clase vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a estos los ejercicios, algunos, y después me gustaría que usted como trabajo, ¿verdad? Cada uno empieza a desarrollar, ¿verdad? Ya vimos acá la presentación de neumática, vimos también la simbología
Y ahora lo que nos falta ver es desarrollar estos ejercicios y ustedes van a profundizar esto en el laboratorio. ¿Se entiende? Vamos a mirar un poco, a ver un poco este ejercicio, para que no sea muy largo nuestra clase. Dice, mando de un cilindro de doble efecto, ¿verdad? Dice, el vástago de un cilindro de doble efecto debe salir o entrar según se acciona una válvula, ¿verdad? Bueno, entonces, este es el mismo concepto que este. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que ahora nos pide ahora que en vez de ser simple efecto el pistón, nos dice que es uno de doble efecto. Y cuando el pistón neumático es de doble efecto, lo que generalmente se utiliza es una válvula de 4 vías, 2 posiciones, o una válvula de 5 vías y 2 posiciones. En el primer, vamos a agrandar un poquito más, ¿eh? En la gráfica de la izquierda vemos cuántos cuadritos hay. 2 cuadritos. ¿Cuántas vías tiene? 1, 2, 3, 4, 5. En este estado. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que tenemos acá una válvula de 5 vías, 2 posiciones, adicionado manualmente con retroceso a resorte. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si yo acciono este manualmente? Yo acciono esto manualmente y va a cambiar el estado 0, ¿verdad? Se va a ir al estado 1. Porque en el estado 0, fíjense que cómo está. Está el suministro acá, aire acá, y digamos llena la parte derecha del cilindro y el pistón está totalmente a la izquierda. Entonces, si yo cambio de estado con la acción de pulsar este hongo manual, entonces esto se va a ir a la izquierda. Entonces, digamos, internamente, no hay que físicamente sea, sino que la válvula direccional internamente cambia de estado. Entonces, comunica con el suministro de aire. Tapona que vemos acá, ¿verdad? Suministra aire acá y conecta acá y llena esta cámara. Y se va a la derecha. Y el aire que estaba ahora en el estado anterior, ¿por dónde sale? Sale por acá, pero no sale más por acá, sino que viene, conecta por esta vía y sale por la R. ¿Se entiende? Entonces, así es que se cambia de estado con la acción de una válvula 5-2. Con la válvula de 4-2 también sucede algo similar. Fíjense, en su estado normal está esto. Acá está el suministro de aire, lógicamente. Entonces, la válvula, el cilindro neumático, su vástago de carrera está retraído, está adentro, vamos a decirle. Entonces, para que salga su vástago, ¿qué debe pasar? Pulsamos esto, el suministro de aire cambia de estado y pasa por acá el aire, conecta con este cañito, pasa acá y llena este aire. Para que se vaya a la derecha necesitamos que este aire que estaba acá escapee. ¿Por dónde va a escapear? Sale por acá, pero no viene más acá que en el estado anterior inicial, sino que viene y sale por la vía AP, vamos a decir. A y sale por la P. ¿Se entiende? Entonces el aire sale por la P y entra por acá. No sé si se entiende. Entonces, si yo vuelvo a pulsar nuevamente, va a intubar nuevamente el resorte y va a cambiar de un estado a otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿qué indica la R? La R nada más indica que por ahí hay un escape. En realidad puede ser una M, una L, una R, no importa la letra que le des. Lo importante es este simbolito, este triángulo que indica
que por acá es una vía de escape en este estado. Y el círculo con un puntito indica que hay suministro de aire acá, en este punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría entonces que ustedes empiecen a leer esto, intenten por favor hacer los ejercicios. La próxima clase vamos a ver más ejercicios de esto. Yo, digamos, el ejercicio es esto y ustedes tienen que hacer esto en el examen y explicar. En eso consiste eso. Y en los laboratorios les va a ayudar muchísimo. Esto se van a habituar y en la punta de la lengua van a tener todo esto. Estoy más que seguro de eso. Porque Hay que ahí van a... dibujar, ¿Cómo? hay que dibujar y explicar. Hay que dibujar y explicar, claro. Inclusive el FluidSim vos podés usar para poder... todo esto vos podés hacer en el FluidSim y podés simular ahí, ¿sí? Porque tiene que funcionar el circuito, ¿verdad? O sea, tiene que... yo te planteo un problema o les planteo un problema y ustedes me tienen que dar la solución. Y tiene que funcionar la solución. ¿Verdad? En eso básicamente consiste eso. Entonces vamos a tener una clase más de eso y ustedes van a reforzar con las clases de laboratorio. ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, Profe, ¿y no vamos a poder rendir con el Fluid Sim? Y no sé si Magno está acá con nosotros. Realmente no. El laboratorio pues tiene su examen. Por lo menos el ayudante anterior rendían con el FluidSim también, ¿verdad? Pero ya les digo que esto es un tema del parcial, un tema del parcial, un problema de neumática, ¿verdad? Entonces, de ahí es la importancia que ustedes tienen que estudiar bien esto, ¿verdad? Magno está, ¿verdad? ¿Qué tal, Magno? Sí, está bien, ¿qué? ¿Me escucha? No sé si vos podés contestar la consulta ahí de... Y yo no sabía que había un examen de laboratorio, pero eh, creo que se puede hacer un examen en Fluidsim para la parte de neumática en la sala de computadoras. A ver un poco, no es que hay un examen. El tema es el siguiente, Magno es un poco nuevo, ¿verdad? Pero le explico. El tema del laboratorio vale 7 puntos, ¿sí? Que tiene sus requisitos, que la asistencia, desarrollar todos los problemas, todas las clases de laboratorio y por lo menos Arnaldo daba por proceso, vamos a decirle, o tomaba un examen para lograr esos 7 puntos, ¿verdad? Eso es así. Y después hay un 3 puntos que es el trabajo práctico grupal, ¿verdad? Que eso quería yo hablarles, ¿verdad? Pero podemos dejar eso para la próxima clase. A primera hora yo les hablo de eso, del trabajo práctico. Y esta semana voy a ver de alzar ya, de manera que ustedes pueden leer ya las condiciones de esos trabajos prácticos. Entonces, el trabajo práctico grupal más los 7 puntos de laboratorio suman 10 puntos, ¿verdad? Eso es así. Después el parcial es 24 puntos y 36 puntos. ¿Se entiende? ¿Todos estamos entendiendo eso? sí, entiendo. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No hay ningún problema en realizarlo. Sin vergüenza, como se dice. Estamos acá para aprender y estamos acá para... Y mira que día a día con esto se aprende.
Nadie, o se entendió demasiado bien o nadie entendió. Profe, en realidad yo me refería a poder usar el software en el examen parcial. En el examen parcial, y mira, no solemos utilizar esa metodología, pero no es descartable, ¿verdad? No solemos utilizar. Creo que va a ser más fácil y para el dibujo mismo también, para que sea más pulcro y todo eso, y podamos probar también el circuito en el software. En el examen. En el Y no se examen. tendría. Ya no te quiero responder eso ahora con un sí ni con un no, ¿verdad? Me gustaría hablarlo primero con Magno, ¿verdad? Y después responderle, ¿verdad? ¿Te parece? Claro, Pero Ok. la otra alternativa era que íbamos a tener como una tabla o algo así en el parcial de todos la simbología. No, eso no se vayan a preocupar. Ustedes pueden utilizar esa tabla que yo les pongo ahí, que hoy les estuve mostrando. Eso ustedes pueden utilizar. O sea, yo les mencioné que no está ahí el quid de la cuestión acá. El quid de la cuestión es entender y poder desarrollar ante un problema que se te da, uno tiene que poder dar una solución, ¿verdad? Y hoy en día no es que uno tiene que memorizar todas las simbologías, ¿verdad? Es imposible memorizar todas las simbologías, ¿verdad? Entonces, lo que sí uno tiene que poder es saber utilizar esa simbología y dónde utilizarla. Y para eso uno requiere de mucha práctica. Así es. Ok, gracias. Ok. Bueno, si no hay más consultas, me gustaría que todos pongan por favor presente ahí en nuestro, así como la otra hicieron, ¿verdad? Y vamos a dejar acá la clase. ¿Les parece? Dale, profe. Sí, profe. Y con el compromiso, por favor, para la próxima clase, lean eso, familiarícense con la simbología y miren ya los problemas, que eso sí es una actividad de la plataforma. Solamente que pensé que iba a ser un poquito más rápido hoy la clase, pero evidentemente vamos a dedicarle una hora por lo menos la semana que viene a los ejercicios y para poder fijar un poquito bien más los laboratorios, esto van a poder sin ningún problema. Entonces, vamos a quedarnos así. Para la próxima clase, dedicamos otra vez otra y después los siguientes ejercicios ustedes ya van a llevar como una actividad. Pero me gustaría ya que ustedes miren los ejercicios, lean, traten de hacer ya y bueno, y vemos la próxima clase. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Ok. Bueno, dejamos acá entonces la clase, ¿sí? Dale, profe, gracias. Ok, Dale, profe. muchísimas gracias a todos. Vamos. Bueno, chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Profe, Sí. recién entré en el aula y no sé si yo nomás no encontré el PDF de ejercicio. El último que mostraste. Da un poco acá, yo tengo un ratito. No, Estaba buscando. a ver un poco. El último que yo mostré todavía no lo hace porque ese ya está todo resuelto. Yo lo que Ok. pretendo es que yo les di como un enunciado nada más y la idea es un poco que ustedes procuren de resolver, ¿verdad? Y lo que no se puede, bueno, sin problema, vamos a ver. De hecho que después yo le voy a dar todo resuelto, ¿verdad? Pero de entrada no les quiero dar todo resuelto, porque si no la gente por experiencia ya le digo que no. Ya van a ver por qué, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Dale.